Latisa Brown creció en Atlanta, Georgia, y desde niña soñó con defender los derechos de las personas injustamente desfavorecidas. Ya en el instituto participaba activamente en programas de voluntariado, recaudando fondos para familias afectadas por conflictos raciales y ayudando en un centro local de asistencia jurídica. Sus padres estaban orgullosos de su perseverancia. Su padre trabajaba como profesor de historia en un colegio de la ciudad y su madre enseñaba literatura en una escuela pública. Ambos creían que los libros y el conocimiento de la ley eran las armas más seguras contra la injusticia. Cuando Latisa cumplió 18 años, se matriculó en la Universidad de Emory, deseosa de estudiar Derecho y unirse al frente de batalla de los derechos civiles. Tras graduarse, Latisa se trasladó más cerca del mar, a Florida. Le ofrecieron un puesto en una organización de derechos humanos de Miami, donde rápidamente se convirtió en una conocida abogada especializada en casos de discriminación racial. A los 30 años, Latisa había ganado varios casos de gran repercusión y era una personalidad frecuente en los medios de comunicación, instando al público a luchar contra los prejuicios y las barreras sistémicas. Sus colegas destacaban que tenía un carácter fuerte y un férreo sentido de la justicia, pero en sus interacciones personales seguía siendo el alma de la empresa, abierta, alegre y capaz de inspirar a la gente a su alrededor para hacer buenas acciones. Aquel sofocante día de junio, el destino la unió a Jon Stevens, un joven de 29 años de Jacksonville, Florida. Sucedió en una concurrida calle del barrio de Wynwood, en Miami, conocido por sus galerías de arte contemporáneo y sus vibrantes muros de arte callejero. Latisa se dirigía a toda prisa a una reunión con unos colegas cuando tropezó accidentalmente con Jon en la intersección de Pine Avenue y Northwest 2nd Street. Él la ayudó a recoger unos papeles que se habían caído de una carpeta y se entabló un diálogo informal. Al principio pareció una coincidencia urbana más. Pero cuando le oyó decirle que apoyaba plenamente la igualdad racial y creía que los derechos humanos eran primordiales, a Latisa se le aceleró el corazón. A ella le gustaba su presión, y a él le gustaban su confianza y su característica sonrisa. Para recuperarse del caluroso sol, pararon en una pequeña cafetería al aire libre. El ruido de la calle y la música de ritmos latinos se mezclaban en una imagen colorida, mientras Jon preguntaba a Latisa por sus asuntos y suspiraba admirado cuando ella mencionaba su victoria en un reciente pleito. Admitió que creció en el seno de una familia pobre de las afueras de Jacksonville y que desde muy joven vio cómo se trataba injustamente a personas de distinta condición. «Siempre he apoyado a quienes luchan por la igualdad de derechos», dijo emocionado. Latisa sintió que hacía mucho tiempo que no veía un celo tan sincero. En sus palabras podía oír tanto un toque de orgullo como una profunda comprensión del problema. Pronto intercambiaron contactos y acordaron volver a verse. Jon se ofreció a enseñarle lugares insólitos de Miami Beach y ella a invitarle a uno de los actos de su organización de derechos humanos. Más tarde, mientras paseaban por la playa de South Beach, Latisa pensó que hacía mucho tiempo que no sentía una excitación tan fácil en torno a un nuevo conocido. Normalmente desconfiaba de las palabras demasiado altas, pero Jon tenía una manera de poner los acentos adecuados. Conseguía dar la impresión de un hombre abierto y liberal que realmente se preocupaba por la suerte de los que sufrían discriminación. Juraba que cuando era estudiante incluso se había ofrecido voluntario en favor de la igualdad, aunque no entró en detalles. Unos días después, se abalanzó sobre ella en su despacho, junto a Brickell Avenue, donde Latisa estaba inmersa en otro pleito contra la comisaría. Los compañeros miraban sonrientes a la pareja, y Jon parecía encantador y galante. Les contó que estaba probando suerte como empresario, que tenía una pequeña consultora de plataformas informáticas. Nadie percibió falsedad en su comportamiento. Al contrario, Jon hablaba con respeto del trabajo de Latisa, la colmaba de cumplidos y la llamaba una auténtica heroína moderna. Para entonces, la abogada de 30 años ya había reconocido en él una rara mezcla de empatía y carisma. No dejaba de fijarse en detalles interesantes de su trabajo, sabía escuchar y hacer las preguntas adecuadas. Así que decidió invitarle a una reunión a puerta cerrada sobre derechos humanos en el centro comunitario local. Allí acabó por ganarse a sus amigos y aliados. Los asistentes, muchos de ellos afroamericanos y latinos, sintieron que aquel hombre blanco se interesaba de verdad por sus problemas y, además, se solidarizaba con su lucha contra la violencia y el racismo. Después del acto, alguien de los asistentes llegó a decir: «Latisa, nos conviene. Por fin vemos a un tipo que comprende la profundidad del problema».
Nadie podía adivinar que tras esa sonrisa encantadora y las palabras adecuadas se escondían oscuras opiniones neonazis, cuidadosamente disimuladas bajo la apariencia de un floridano liberal. La Tisa, inspirada por su repentina felicidad, disfrutaba de todas las veladas juntas. Empezaron a verse casi a diario, apareciendo a menudo en lugares concurridos, asistiendo a festivales de música, fiestas en la playa. Si se mira desde fuera, podría parecer que se trata de una pareja ideal, en la que ambos comparten sinceramente valores comunes. A medida que pasaban las semanas, su afecto mutuo no hacía más que crecer. La Tisa se alegró de haber conocido por fin a un hombre que compartía sus creencias y apoyaba su trabajo. No había sombra de duda en esa alegría. Por lo que parecía, Ion estaba haciendo todo lo posible por ganarse su confianza. No le costaba nada conocer a sus amigos y colegas, discutir con ella artículos sobre derechos humanos y, a menudo, aportar ideas para futuras demandas por discriminación. Parecía vivir en el mismo ambiente que la Tisa. A veces incluso le resultaba un poco extraño que estuviera de acuerdo con ella en todo y que no discutiera con ella ni una sola vez. Pero prefería pensar que por fin estaba teniendo suerte. Pronto tenía que hacer un viaje de negocios a Orlando, donde la Tisa asistía a una conferencia sobre los derechos de los inmigrantes. Ion no solo la apoyó en estos planes, sino que decidió ir con ella. «¿Cómo voy a perderme la oportunidad de verte en acción?», dijo. Durante la conferencia, se sentó entre el público y pareció escuchar atentamente los discursos que hablaban de cuestiones sistémicas en torno al color y el origen nacional. Al final del acto, abrazó a la Tisa y dijo que estaba orgulloso de ella porque no tiene miedo de hablar contra los poderosos. Los amigos que los observaban bromearon: «La Tisa es como tu ángel de la guarda. Cuídalo». Ella misma se sentía realmente feliz, porque lo tenía todo: un trabajo interesante, éxito en los tribunales, el reconocimiento de sus colegas y ahora también un hombre que, según le parecía, está dispuesto a compartir con ella tanto las alegrías como las dificultades. Al mismo tiempo, Ion intentaba no dar publicidad a sus propios asuntos. Cuando le preguntaron a qué se dedicaba, respondió que asesoraba a empresas que promovían soluciones informáticas, evitando dar detalles. Al principio, nadie se confundió: los asuntos personales son un asunto privado. Y a la Tisa le bastaba con que se comportara como un compañero perfecto. Ella había nacido y crecido en un círculo donde cada palabra sobre respeto e igualdad se confirmaba con hechos. Por eso le resultaba difícil imaginar que alguien pudiera ser tan hábilmente engañoso jugando con su confianza. Más aún cuando compartía ostentosamente sus puntos de vista, apareciendo en concentraciones contra la discriminación racial, repartiendo folletos contra la brutalidad policial. Hubo ocasiones en las que escuchó duros comentarios sobre las parejas interraciales, pero vio que Ion ignoraba tales exabruptos con una sonrisa y supuestamente orgulloso de que fueran un ejemplo de la Nueva América donde no hay lugar para el odio. En ese momento, él le pareció casi un héroe que había conseguido superar todos los estereotipos posibles de su estado natal, donde el racismo seguía profundamente arraigado. Cuando la invitaron a un programa de televisión local en Tampa para hablar de una reciente demanda contra la discriminación en el sistema sanitario, Ion estaba tan preocupado como la propia la Tisa. La acompañó al estudio, la cogió de la mano entre bastidores y le dijo que estaba haciendo lo correcto al sacar a la luz a quienes vulneran los derechos civiles de las minorías. Tras la emisión, la recibió con un ramo de lirios y la llevó a un restaurante con vistas a los muelles de Tampa. «Eres mi inspiración», le susurró entonces. Sus ojos brillaron tanto que nadie a su alrededor pudo poner en duda sus sentimientos mutuos. Solo había un «pero» en todo esto. Ella se dio cuenta de que Ion a veces guardaba un extraño silencio cuando se trataba de hablar de su pasado. Era como si no le gustara hablar de su infancia y de su familia en Jacksonville, limitándose a señalar brevemente que no fue fácil y que se las había arreglado solo. La Tisa no indagó más para no traumatizarle, pues él parecía sincero cuando afirmaba que quería dejar atrás las heridas y los recuerdos de la infancia. Como abogada, estaba acostumbrada a respetar los límites personales. Pero esto jugaría un papel fatal en el futuro. Demasiados lados oscuros de su biografía permanecían invisibles para ella por el momento. 6 meses después del inicio de su relación, Ion le propuso matrimonio. Tuvo lugar una romántica mañana en Clearwater Beach, a 1 hora en coche de Tampa. La suave luz del amanecer,
los escasos turistas en la playa y la inscripción «Cásate conmigo», hecha con conchas marinas sobre la arena. La Tisa primero se quedó helada de asombro y luego, cuando él sacó una cajita de terciopelo con un anillo, rió estridentemente de felicidad y gritó «Sí». Ella tenía 30 años, él 29, y ambos tenían ya cierta independencia en sus vidas. La edad en que las personas están preparadas para dar pasos serios conscientemente, no bajo la influencia de un flechazo pasajero. O al menos eso pensaba ella. La boda se había celebrado rápidamente. Los padres de la Tisa habían viajado desde Atlanta, trayendo lujosos regalos. Algunos de sus íntimos amigos colegas se habían encargado de organizar los festejos. El evento se celebró en un hotel cerca de Key Biscayne, un barrio isleño cercano a Miami, conocido por sus impresionantes playas y sus aguas cristalinas. Sillas blancas, un arco de orquídeas vivas, luces centelleantes a lo largo del camino para los novios. Para la Tisa, fue un sueño hecho realidad, nada exagerado, pero elegante y conmovedor. El oficiante de la ceremonia mencionó la lucha que la Tisa y John libran por el respeto y la libertad de todos, y ellos se cogieron de la mano y aseguraron a todos los que les rodeaban que su unión es un paso hacia la unidad entre personas de diferentes culturas y puntos de vista. John causó una impresión impecable. Educado, cortés, sonrió a la familia de la Tisa y bromeó con sus amigos, prometiendo hacer todo lo posible para que ella continúe su labor en favor de los derechos humanos. Subrayó repetidamente que estaba orgulloso de tener en su familia a una mujer tan fuerte y valiente. Los padres de la Tisa, apreciando sus esfuerzos, se sintieron en paz. Les parecía que su hija había encontrado por fin la felicidad conyugal que habían soñado para ella. En el corazón de la Tisa ya no podían penetrar ni pequeñas rarezas ni vagas dudas. Estaba absorta en el calor de sus sentimientos. Inmediatamente después de la boda, se mudaron a una casa alquilada en Coconut Grove, uno de los barrios más antiguos de Miami, lleno de calles acogedoras, palmeras y proximidad a la bahía. Grandes ventanales, un espacioso porche, vistas de la puesta de sol sobre el agua, todo para disfrutar de la vida y planificar el futuro. Al principio vivían como en un cuento de hadas. Pequeñas barbacoas por las tardes, invitar a los amigos a casa, dar paseos en barco por la costa. Pero al cabo de un par de meses de luna de miel, el comportamiento de John empezó a cambiar. Se volvía más irritable cuando la Tisa mencionaba su trabajo. Varias veces hizo comentarios sarcásticos sobre que más le valía no meterse en casos demasiado sonados, porque les hacía quedar mal a ella y a él. Ella no le prestó mucha atención al principio, pensando que él estaba preocupado por su seguridad. Pero los comentarios se convirtieron poco a poco en resentimiento. Tus amigos activistas son demasiado radicales, sigues haciéndote pasar por víctima. Como alguien que había trabajado en muchos casos de discriminación, la Tisa se quedó atónita. ¿De dónde le venía esta aversión tan aguda a lo que él antes supuestamente aprobaba? A veces, cuando tenían discusiones sin importancia, John bromeaba: «Estás exagerando porque los afroamericanos siempre os quejáis del sistema». La Tisa interrumpía la conversación, escandalizada. Le costaba creer que un hombre que juraba apoyo y amor pronunciara frases tan racistas. Pero él no tardaba en encontrar una excusa: «Lo siento, un chiste malo» o «es que estoy nervioso». Intentó ver si le atormentaban algunos problemas internos de su pasado, porque seguía sin hablar de su familia o de sus años de infancia. «Quizá tenga algún trauma psicológico grave», se tranquilizó. Por supuesto, el residuo desagradable permanecía. Dividida entre sus sentimientos de amor y la sensación de que la estaban engañando, la Tisa intentó mantener un diálogo abierto con él. Le recordó que se había casado con un hombre que parecía ser su aliado en la lucha por la igualdad. Pero John se cerraba cada vez más en banda, cambiaba de tema, evitaba respuestas directas. Pronto se produjo un punto de inflexión. A la Tisa le pidieron que dirigiera un caso de gran repercusión contra funcionarios locales, acusados de discriminación sistemática en el empleo de afroamericanos y latinos. Para su sorpresa, John no se tomó la noticia con alegría, sino con irritación. ¿Otra vez te metes de cabeza en historias conflictivas y luego tengo que escucharte quejarte?, le espetó una mañana. La Tisa, desanimada, preguntó: «¿Desde cuándo tratas así mi trabajo?». La respuesta fue algo inarticulada, como una acusación de que es una alborotadora en medio de la nada. Por la noche, cuando la Tisa volvió a casa, encontró a su marido en un estado extraño. Estaba irritado y apenas mantenía contacto visual con ella.
Decidió entrar tranquilamente en el estudio, pero bajo la puerta vio unos trozos de papel que no había visto nunca. Al cogerlos, se dio cuenta de que eran impresos, llenos de símbolos parecidos a esvásticas y lemas del poder blanco. Sintió un escalofrío en su interior. ¿Qué es esto? ¿Por qué había todo esto en su casa? Al oír pasos, Ion voló hacia ella, le arrebató las sábanas y siseó malhumorado que era material provocativo, que estaba estudiando para ver quién difundía semejante asquerosidad. La tisa intentó insistir en una explicación, pero él le dio la espalda, diciendo que era mejor que no se metiera en los asuntos de los hombres. Este episodio mantuvo en vilo a la tisa, ya que coincidió con el disgusto de él por sus nuevas demandas por discriminación. Empezó a sospechar que Ion estaba jugando algún tipo de juego sucio. Pero la parte de ella que quería mantener unida a su familia se aferraba a la ilusión. Quizá realmente necesitaba ayuda para superar sus traumas, o con alguien del pasado que le había traído aquellos papeles racistas. Sin embargo, el sentido común susurraba que todo aquello eran señales de alarma que no se podían ignorar. Cada día Ion se volvía más y más estridente. Un día irrumpía en la conversación con abierta hostilidad hacia los afroamericanos, llamándoles perpetuamente descontentos, y al siguiente se excusaba diciendo que solo estaba cansado y se había expresado mal. Lo más inquietante es que pronto empezó a levantar la mano a su mujer cuando ésta intentaba expresar su indignación. La primera vez que la golpeó fue cuando ella le reprendió por hacer un comentario racista sobre su amiga abogada. La tisa perdió el equilibrio, dolida, y él solo le dijo: «No me provoques y no tendrás que recibirla». Su primer pensamiento fue marcharse inmediatamente. Pero no tenía muy claro cómo acabaría aquello. Además, como abogada, lo entendía. El divorcio era necesario para cortar todos los lazos. Pero si Ion estaba realmente relacionado con los extremistas, habría que formalizarlo de tal manera que se le pudiera llevar ante la justicia. Huir sin pruebas podría dejar el terreno abonado para que continuara impune con sus oscuras acciones. Y la propia Latisa estaba preocupada. Puede que no me crean, porque él se disfrazó tan hábilmente de luchador por la igualdad de derechos. El segundo impulso para actuar llegó cuando vio accidentalmente en su teléfono un contacto con la firma NS Bro. La propia firma le dio mala espina. NS podía significar nacionalsocialista, es decir, neonazi. Cuando ella le preguntó de quién se trataba, Ion se enfadó y empezó a gritar que ella no tenía derecho a entrometerse en su correspondencia. Esto ya no encajaba con la imagen de un hombre que no hace mucho hablaba de libertad y transparencia. No había duda, era alguien completamente distinto, no el tipo alegre que había admirado su trabajo. Pero, ¿cuánto tiempo llevaba jugando a este doble juego? Tras otra discusión en la que se lanzaron insultos racistas, la tisa decidió comprobar el ordenador de su marido. Sabía que era peligroso. Si él la descubría haciéndolo, podría ser irreparable. Pero no podía soportar más la incógnita. Una noche, esperó a que Ion se hubiera ido a una supuesta reunión de negocios y encendió el portátil con la contraseña que había revelado antes por descuido. Lo que apareció ante ella fue espeluznante. Las carpetas contenían correspondencia con grupos neonazis de Florida y otros estados, fotos de reuniones secretas en las que la gente posaba con esvásticas y banderas, difundiendo el odio a negros, judíos y otras minorías. Lo más condenatorio era el hecho de que Ion era un participante activo allí, no solo leyendo pasivamente, sino vitoreando abiertamente la humillación de los negros y llamando a actuar para purificar la nación. En varios posts, se jactaba de haberse casado con una mujer negra solo para poder tener acceso estratégico a los círculos de derechos civiles e influir en ellos desde dentro. Aquella frase monstruosa hizo que la tisa se sintiera físicamente dolida y asqueada. Resultó que llevaba mucho tiempo urdiendo un plan: parecer progresista, restregarle su confianza y, cuando surgiera la ocasión, poner en práctica las narrativas adecuadas o al menos recabar información. Se le revolvió el estómago al pensar que todo lo que había ocurrido entre ellos no era más que parte de su juego sucio. Las carpetas también revelaban notas en las que él había mencionado amenazas contra algunos de sus colegas, diciendo que deberíamos darles una lección a esos activistas bocazas. La tisa sintió surgir una oleada de emociones en su interior: miedo, rabia, confusión, asco. Su cerebro le gritaba que corriera inmediatamente a la policía. Pero se dio cuenta de que su vida corría peligro.
Él no se detendría ante nada si se daba cuenta de que ella había descubierto su secreto. Consiguió copiar algunos archivos clave en una memoria USB e intentó borrar los rastros de su estancia cerrando todas las ventanas y reiniciando el portátil. Cuando John regresó, se le revolvieron las tripas. Fingió que ya se había ido a la cama, esperando que él no se diera cuenta de sus escalofríos y sus ojos hinchados por las lágrimas. Por supuesto, él no tardó en darse cuenta de que algo iba mal. Podía percibir el cambio en su actitud, sino el terror que reflejaba su mirada. Había pasado toda la noche en vela, pensando en cómo presentar información a las fuerzas del orden para neutralizarle a él y a sus amigos. Una cosa tenía clara: permanecer bajo el mismo techo con él era un delito contra sí misma. Pero tenía que salir con cuidado, porque él ya había utilizado la violencia, y después de semejante revelación era capaz de cualquier cosa. A la mañana siguiente fingió ir al juzgado, donde tenía cita para otro caso de discriminación racial en el empleo. John la miró con desconfianza, pero no hizo preguntas innecesarias. Ella había concertado con antelación una reunión con un antiguo colega de las fuerzas del orden en el que confiaba. El plan era que discutieran la mejor manera de entregar el material a las autoridades federales. Después de eso, dijo el conocido, él podría ayudarla a conseguir seguridad o al menos refugio temporal fuera de casa mientras durara la investigación. Pero en cuanto la tisa salió de casa, se dio cuenta de que la seguía el coche de un desconocido que no se quedaba atrás en ninguna esquina. La ansiedad aumentó cuando intentó girar hacia las calles del barrio y el coche seguía detrás de ella. En el último momento decidió no conducir hasta el lugar de encuentro acordado, temiendo que pudiera tratarse de personas del círculo de John que la vigilaban. Tras llamar a su contacto policial, se apresuró a explicarle que el encuentro tendría que posponerse. Él insistió: «Ve a comisaría, no pierdas tiempo». Pero la tisa se dio cuenta de que ahora se arriesgaba a caer en una trampa. Si la descubrían, todo podría acabar el mismo día. Consiguió eludir la persecución durante un tiempo camuflándose entre el tráfico y encontrando un aparcamiento aislado. Allí, en su coche, la tisa intentó recuperar el aliento y darse cuenta de por qué las cosas se habían vuelto tan peligrosas. Lo más probable era que John ya hubiera adivinado que ella había descubierto algo. Podría haber reclutado a sus socios extremistas para que la vigilaran. Se dio cuenta de que tenía que llamar inmediatamente al FBI y contarles todo lo que sabía. Pero mientras hacía las llamadas necesarias, recibió un siniestro mensaje de texto de un número desconocido: «No te metas con nosotros, perra negra, o será peor». Se sintió mareada de terror. El sistema de esta gente estaba claramente montado y querían intimidarla. Sin embargo, la tisa no era de las que se rinden. La adrenalina la alimentaba. «Reuniré todas las pruebas y haré justicia». Por la noche, decidió volver a casa en secreto, pero resultó que no había electricidad en la casa. Las luces de todas partes estaban apagadas, aunque las farolas del barrio funcionaban. Parecía un mal presagio. Cuando cruzó el umbral, reinaba un tenso silencio en el interior. John había encontrado la manera de desactivar todas las cámaras de seguridad que la tisa había instalado en su día por seguridad. En el salón, prácticamente a oscuras, estaba sentado como esperando a que ella llegara. ¿Dónde has estado, cariño?», preguntó en voz baja, y había en ella una rabia apenas contenida. La tisa se dio cuenta de que no podía ocultarlo. Sabía todo sobre su correspondencia neonazi. Debería haber fingido que no sospechaba nada, pero en su interior se desataba un huracán de sentimientos, y en su pendrive tenía material que podría enviarle a la cárcel. Haciendo caso a la voz de la razón, contestó en voz baja que se había retrasado por trabajo, pero él no pareció creerla. «¿Crees que soy idiota? Tengo suficientes contactos como para conocer todos tus movimientos», dijo levantándose de la silla y acercándose a ella. El olor a alcohol se mezcló con el del tabaco y ella sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. John la empujó contra la pared y siseó enfadado: «Has estado registrando mis cosas, ¿verdad? ¿Ibas a contárselo todo a la policía? ¿Crees que te van a creer?». La tisa intentó soltarse, diciendo que se había metido en un callejón sin salida, pero fue como si se hubiera salido de la cadena. Pronunció insultos racistas repugnantes que mostraban su verdadera actitud hacia los negros. Se produjo un forcejeo. Él la golpeó en la cara y ella se abalanzó hacia la puerta, intentando huir hacia la salida. Pero él agarró un objeto pesado,
según revelaría más tarde la investigación, era una estatua que adornaba la repisa de la chimenea y la golpeó en la cabeza. El mundo ante los ojos de la Tisa se volvió negro y se desplomó en el suelo. Los expertos determinarían más tarde que el golpe había sido mortal, o al menos la había dejado en un estado en el que era incapaz de resistir. Cuando John se dio cuenta de lo que había pasado, no llamó a una ambulancia. Más bien le entró el pánico de que ahora tenía que cubrir sus huellas. El cadáver de la Tisa era la prueba directa de su agresión. Por si fuera poco, podían quedar pruebas en la casa, y sabía que su mujer bien podría haber tenido tiempo de compartir algo con las autoridades. Desesperado, dio un paso aún más brutal. Según los investigadores, embolsó el cadáver de su mujer, esperó hasta altas horas de la noche y lo condujo hasta una zona pantanosa cercana al lago Okeechobee, donde esperaba ocultar todo rastro en un rincón desierto. Los lugareños no se dieron cuenta de nada. Los viajes nocturnos en coche son bastante habituales en Florida. Debió de esperar a que la policía aún no hubiera dado la alarma, porque la Tisa podía considerarse ocupada en el trabajo o de viaje de negocios. De ahí el lapso de tiempo que le permitió ocultar las pruebas. La desaparición de la Tisa se convirtió en un acontecimiento de gran repercusión el segundo día. Los compañeros no podían encontrarla en la oficina ni en el juzgado, y los intentos de llamarla se encontraron con un teléfono desconectado. Los padres de Atlanta empezaron a dar la voz de alarma. Su hija nunca había desaparecido sin dejar rastro. La policía acudió a su casa de Coconut Grove, donde encontró restos de sangre, aunque era evidente que alguien había intentado limpiarla. John actuaba de forma sospechosa. Estaba confuso y decía que ella se había marchado bruscamente sin decir a dónde. Cuando los agentes de la ley pidieron ver su ordenador, al principio se negó, alegando privacidad, pero ante la mención de una orden judicial se puso pálido y estuvo a punto de gritar. Los detectives, que fueron alertados inmediatamente de ciertos hechos, descubrieron que la Tisa había consultado con un agente del FBI sobre la implicación de ciertos individuos en grupos neonazis. Ya entonces se hizo evidente que John podía estar relacionado con estas estructuras. Los expertos intervinieron para recuperar archivos borrados de sus dispositivos y encontraron fragmentos de correspondencia en los que Stevens alardeaba de su gran plan para estafar a una abogada negra que aparecía en televisión. La comunidad jurídica y de derechos humanos de Miami se alarmó. Una de las figuras más destacadas, la Tisa, había desaparecido de repente y su marido parecía albergar opiniones racistas. Voluntarios y colegas recorrieron el barrio de la noche a la mañana, informando a la policía de cualquier indicio de su paradero. Pero pasaban los días y no había rastro de ella, hasta que un día unos pescadores encontraron el cadáver en un humedal al borde de la Reserva Nacional de Big Cypress. Los forenses revelaron que se trataba de la Tisa Brown. Para la ciudad y el estado, sonó como una horrible bofetada a todas las esperanzas de un futuro pacífico sin violencia ni intolerancia. La policía detuvo a John Stevens en su propia casa cuando intentaba destruir las últimas pruebas digitales. Ya se había dado cuenta de que su plan se había venido abajo. Al ser interrogado, trató repetidamente de negar su culpabilidad, diciendo que no sabía quién había matado a su esposa y que su trabajo era peligroso. Pero pronto se vio confrontado a la correspondencia encontrada que indicaba sus vínculos con círculos extremistas y amenazas directas contra la Tisa. Además, las huellas ensangrentadas en la casa, las heridas que coincidían con la forma de la estatuilla y el testimonio de testigos que vieron su coche salir hacia la reserva por la noche, formaron un cuadro coherente de asesinato premeditado. El juicio, celebrado en el Tribunal del Condado de Miami-Dade, estaba abarrotado de periodistas, activistas de derechos humanos, amigos y compañeros de la Tisa y sus desconsolados padres. El fiscal presentó hechos espeluznantes. John había participado durante mucho tiempo en foros en línea que promovían la supremacía blanca y se jactaba de haber conseguido ganarse la confianza de un destacado abogado negro para espiar sus actividades. Cuando la Tisa descubrió su secreto, eligió la forma más brutal de cubrir sus huellas. La sala del tribunal escuchó estos detalles con pesado silencio. Testigos, entre ellos compañeros de la Tisa, confirmaron que ella sospechaba que su marido ocultaba racismo y estaba dispuesta a entregar el material a las fuerzas del orden. Sin embargo, no pudo hacerlo oficialmente porque él se linchó a sí mismo. Las pruebas hablaban por sí solas. La sangre en la casa, las pertenencias desaparecidas de la Tisa, su teléfono que nunca se encontró y las grabaciones de seguridad de las cámaras de salida de su barrio aquella noche apuntaban a John.
Sus intentos de culpar a un montaje de asaltantes desconocidos resultaron patéticos. El jurado vio el caso sin ambigüedades. Un hombre que se hacía pasar por un residente liberal de Florida había mentido sobre sus opiniones, se había casado para engañar y traicionar, y luego se lanzó a matar cuando temió ser descubierto. Cada uno de sus movimientos obedecía a motivos racistas, sobre todo porque en su correspondencia no ocultaba su odio hacia los afroamericanos. El juez, al pronunciar el veredicto, subrayó que este crimen estaba motivado no solo por el deseo de ocultar secretos, sino también por un odio profundamente arraigado hacia la raza de su propia esposa. Los argumentos para atenuar la pena simplemente no existieron. La sentencia para John Stevens fue cadena perpetua sin libertad condicional. El juez declaró que un asesinato tan inhumano y los motivos racistas dejaban una solución única. Mientras John era conducido escoltado, miró fijamente al frente y no dijo ni una palabra en su defensa. Los padres de Latisa, de pie ante la puerta del tribunal, se abrazaron mientras intentaban sobrellevar el dolor de su pérdida. Para la comunidad de derechos civiles de Florida, el caso fue un escalofriante recordatorio de que el odio puede esconderse bajo la máscara más convincente. Y la propia Latisa Brown fue recordada como una abogada intrépida que dio su vida por enfrentarse a lo que creía que era el mal, aunque ese mal viviera al lado, en su propia casa.